conocí a Prabhupada. Bueno, que Colin Pro. Y sin fotos ni nada, 42 páginas, y si alguien quiere, yo se las puedo mandar para que las lean si quieren. Por supuesto. Bien, bien. Entonces, Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Salakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Pachatyani Satani. Y que hoy vamos a tratar de recordar de cuando conocí a Prabhupada. Como en otras oportunidades creo que ya expliqué que yo había viajado a India antes de conocer a Prabhupada. Y cuando estaba de regreso, después de un año de viajar por diversos países, la India y 2 o 3 países más, entonces yo estaba en esa época, es- qué sé yo, muy atento a ver una señal para qué hacer con mi vida. Había hecho todo lo que se puede hacer en esta vida, estaba satisfecho, pero al mismo tiempo estaba aburrido porque decir, si esto es la vida, entonces tendré que volver a repetir lo que he vivido ya. Entonces yo quería saber de dónde viene todo, las preguntas que todos se han hecho, todos los que son devotos. Y, y estaba esperando una señal. Bueno, entonces cuando, después de pasar por Grecia y todo eso, a Italia, llegué a Florencia, pasé por Roma, llegué a Florencia, estaba en un albergue estudiantil y cuando me estaba duchando por la mañana, sentí así en mi corazón como, ve a Roma que hay algo para ti en Roma. Y yo digo, caramba, yo siempre he sido muy escéptico de estas cosas, no es que de esos que dicen, oh, he escuchado voces, para nada, era la primera vez que me ocurría algo. Y yo viajaba con un americano un poco mayor que yo, que era profesor de filosofía en San Francisco, y le dije, voy a volver para Roma. Dice, pero si ya pasamos por Roma, digo, pero he sentido como que yo tengo que ir ahí, que hay algo para mí. Y está loco, bueno, pero si no voy, siempre me quedará la duda y yo dependo de una señal en mi vida. Así que fui a Roma y estuve vagando por Roma, caminando para arriba y para abajo, un día, otro día, esperando que ocurriera algo. Y así pasaron 12 días y al final dije, bueno, esto ya es demasiado, aquí no pasa nada, estoy mal de la cabeza. Y fui a pedir información a Estación de Termini para ir a Barcelona, pues yo vivía en Barcelona. Y cuando salgo veo un cartel muy grande con la cara de un gurú que decía Festival Hare Krishna el 25 de mayo. Era el 22 de mayo. Yo estaba harto de viajar, deseando ya de volver a casa. Y ahí tenía la duda, ¿me quedo, no me quedo, me quedo? Bueno, cuando vaya a Barcelona me van a preguntar, ¿estuviste en la India y conociste algo, algún gurú? Y yo dije, bueno, aquí tenemos un gurú, podría ir a ver, sí, no, al final me quedé. Y bueno, fui a la dirección indicada, era un hotel fantástico con una sala de conferencias tan grande como un teatro, con un escenario grande. Y entré allí, estaban
estaba proyectando una película, en Hare Krishna People, la primera película que se hizo del movimiento. Y de repente, al poco de entrar, pararon y encendieron las luces. Le dije, en esa época era la época de los hippies y había muchas historias, muchos programas, muchas extravagancias que organizaban aquí y allá. Y yo fui a esa conferencia con ese prejuicio. Yo dije, uy, aquí van a hacer cualquier tontería. Y entonces éramos como 500 o 800 personas, mucha gente. Y de repente entra alguien, todo el mundo se gira porque entra alguien por acá. Yo estaba entre la gente, sentado, y, y llega un swami con su bastón caminando, y yo enseguida junté las manos porque me había simpatizado mucho la India y los swamis y todo eso, y yo pensaba, de hecho yo estaba volviendo para decirle a la familia que había decidido quedarme en India para siempre, que me encantaba, no sé por qué no he venido antes, es lo que pensaba. Y que yo hice así, y este swami hizo así con la mano, y yo dije, caramba, lo juro, ¿cómo se da cuenta de este pequeño detalle? Bueno, y siguió caminando. Por supuesto, este swami era preocupada, pero bueno, era el de la foto, del afiche que yo había visto en la calle. Llegó, había mucho revuelo, gente, unos cuantos muchachos con la cabeza rapada y una colita. Bueno, lo estoy explicando como yo lo vi, nunca había visto esta historia. Y se reúnen todos y empiezan a dar brincos, allí saltar, cantar con una merindanga, bum, 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 bum. Mucho jaleo. Y yo dije, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Después paran y el Swami se levanta y se va. Y te das cuenta, esto es una tomadura de pelo. He hecho eso para atraer a la gente y sabe lo que va a pasar ahora. Pero bueno, al cabo de un ratito volvió. Pero volvió, se sentó y comenzó a dar la conferencia. Entonces yo me levanté para tratar de escuchar muy cerca del escenario, ahí detrás de una columna, porque le traducían en italiano y él hablaba en inglés, y yo sabía un poquito de cada uno, pero muy poco. Quería entender qué estaba diciendo. Y me gustaba mucho una palabrita que de vez en cuando decía Krishna, Krishna. Y, el sonido me gustaba. Y bueno, termina la charla, los organizadores dicen, disculpen que no hay tiempo para preguntas, le vamos a conceder el tiempo para preguntas a unos periodistas que hay aquí. Los 7 periódicos principales de Roma estaban ahí. Y uno le pregunta, Swami, usted es espiritual, muy espiritual, pero usa micrófonos que son materiales, usa aviones que son materiales. Entonces, el Papa hizo un gesto así como de condescendencia, de paciencia. Dice, esto es energía de Krishna y los aviones son energía de Krishna. Y lo que yo estoy haciendo es poniendo la energía de Krishna al servicio de Krishna. Ya está. Como él siempre dice, that's all. Eso es todo. Bueno, a mí me gustó eso. Terminó la conferencia, como había dicho que habría un banquete, y yo estaba muy aficionado a la comida de la India. Yo ya era vegetariano de hace años. Busqué el banquete, no me voy a entretener en estos detalles. Bueno, me frustré porque no había banquete. Vamos a ir al punto. En otra oportunidad, si quieren, mis historias, yo las puedo contar, pero como hoy era preocupada, vamos a ir al punto.
había un devoto y me lo quedé mirando que estaba predicando a una señora y entonces me dio una revista y me dijo que tenían un centro en Barcelona, perdón, en Roma. Y bueno, yo me fui con la revista y estuve buscando el centro ah, un día y no conseguí encontrar la dirección que había. Después otro día más. Y al tercer día yo dije, bueno, esto de que hay algo para mí en Roma, yo qué sé, quizás me lo he inventado yo. Pero bueno, lo intenté, me rendí y le pregunté a un taxista, como ellos tienen la guía urbana, y que me llevara. Y un taxista debe saber. El mismo taxista no encontraba, pero al final mirando, se dio cuenta que era una travesía entre dos avenidas importantes, una travesía pequeña, Villa Mistreta. Bueno, me llevó, llegué y no había nadie. Al final me quedo parado porque voy a entrar en muchos detalles que quizá no tienen nada que ver. Quiero ir al punto. Ustedes quieren que yo hable de Prabhupada. El asunto es que yo tuve muy mala impresión. Dije, esta gente está en nada, me voy de aquí. Pero cuando ya estaba saliendo, un devoto me dijo, bueno, aquí estudiamos Bhagavad Gita. Y yo había tenido una experiencia en Pakistán de un muchacho que me dio un libro para leer donde habían citas de Bhagavad Gita. Y yo pensaba que era un libro que estaba en pergaminos en un museo o algo así. No me hacía la idea que fuera. Total, que al decirme que me habían impresionado esas citas, como que tenía mucho conocimiento. Y entonces me picó la curiosidad, digo, ahí sabré lo que es la Bhagavad Gita, si esta gente estudia Bhagavad Gita. Y me quedé, pero con la idea de irme al día siguiente. Y después fueron pasando otro día más, porque había clases mañana y tarde, mañana y tarde. Y poco a poco me fui quedando. Entonces vamos a dar un salto porque en la última clase que tuvimos, la última reunión, Almatada decía, o nos quedamos, eh, en cuando yo recibí la primera iniciación. Entonces ahí yo pasé un año haciendo Sankirtan, me pusieron de comandante de templo, limpiaba baños, limpiaba las ollas, todos esos servicios que hace un bhakta, ¿no? Después fui a España porque el GBC me dijo que yo, como era español, que hiciera la personería jurídica para el movimiento en España. Voy a obviar todos esos detalles, vamos a ir a que pasa como año y medio, porque yo entré en mayo y ahora estamos ya en agosto del año siguiente. Y entonces me ponen en la lista, vamos a ver, se dice que Prabhupada va a venir a París. No va a venir a Roma, pero va a ir a París. Entonces me pusieron en la lista para ser iniciado. Y en una camioneta que teníamos, 5 o 6 devotos, fuimos todos con el presidente a París. Ya estamos en París. Entonces, Prabhupada, a ver, me confundo ahora con la primera y la segunda iniciación. Bueno, hace muchos años, y como hubieron 2 iniciaciones, me confunde.
Este, vamos a ponerlo así um, que bueno, me dan la iniciación, ya está. Prabhupada está ahí, había un montón de devotos, habían venido de otros países para ver a Prabhupada y, y fui iniciado. Después, yo creo que me quedé algún tiempo en París, vuelvo a Roma. En Roma ya habían cambiado, si no recuerdo mal, de casa. Ahora tenía una casa muy grande, con piscina, huerta y de todo. Y había más devotos. Poco a poco, entonces, mi servicio ya quedó como que yo me iba a encargar de los nuevos devotos. Y de hecho, todos los nuevos yo los reunía cada día. Durante un año fuimos a hacer Harinam cada día, Harinam. Pasa este año y de nuevo en agosto del año siguiente que Prabhupada va a venir a Roma. Entonces yo estaba muy entusiasmado. Teníamos un Vyasa en Roma, pero estaba como muy flojo, como muy mal hecho. Yo dije, yo voy a hacer un Vyasa firme, fantástico, de primera clase. Y me dediqué a hacer eso. Y cuando ya se acercaba la fecha, llega la noticia que Prabhupada no viene a Roma. Bueno, entonces cogemos la camioneta otra vez y vamos para Francia, para París. En esta época ya había comprado los devotos un castillo, ya que le llamaron la Nueva Mayapur, la Nouvelle Mayapur. Entonces, Prabhupada había estado en Inglaterra y venía ya bastante enfermo y había ido directamente a esa comunidad a 2 horas de París. Y nosotros llegamos antes de que él llegara y cuando él llegó, um, teníamos 2 filas así, me acuerdo, esperando su llegada, con todos con flores en la mano para tirarle flores. Y cuando llega, entonces él estaba muy sonriente, como muy complacido, caminó en medio de esas 2 filas. Habían venido de todas partes, de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de toda Europa habían venido devotos, éramos como 200 o quizá más, 300. Y Prabhupada llega al templo, saluda a las deidades, después lo llevan a una sala y él se sienta y Brahmananda Swami era su secretario en esa época y esa habitación donde Prabhupada se sentó en un asiento un poco alto, estaba llena con todos los devotos. Al fondo, en la puerta, había una puerta que comunicaba con otras dependencias. Había devotas que estaban subidas en sillas así para poder ver a Prabhupada. Y Brahmananda a su lado, yo estaba como a 1,5 metros de Prabhupada, sentado aquí mirándolo. ¿Sí? Y Brahmananda se pone a leer unas hojas, tenía unas hojas, que es a leer, así, ta. Y yo estaba nada más, todo el mundo estaba con la mirada clavada en Prabhupada, ¿no? Todos mirando a Prabhupada. Y él estaba con los ojos cerrados. Yo, como usted, bueno,
llevaba apenas 2 años como devoto, y que era muy neófito todavía. Yo decía, estaba pensando, debe estar cansado del viaje y se está dando un sueñecito. Pero después de un rato que Brahmananda leía, Prabhupada abre los ojos y dice, eso está muy bien escrito. ¿Quién lo ha escrito? Y Brahmananda dice, usted, Divina Gracia. Prabhupada dice, oh, ¿qué va a hacer? Así que Brahmananda lo que estaba haciendo es, en esa época estaba el Bhagavatam, se estaba traduciendo. No sé si iríamos por el tercer o cuarto canto. Me parece que era por el cuarto canto. Y él había traído unas hojas como una premier, un adelanto de lo que se estaba produciendo en Los Ángeles, ¿no? Que es donde hacían los libros, para el placer de los devotos. Bueno, entonces ahí durante 4 días Prabhupada no salió, estaba enfermo, no salió, ni clase ni nada. Al cuarto día salió y todos lo acompañamos como a las 4 de la tarde, hacía una buena temperatura y dio una caminata por toda la finca. Y cuando estábamos de regreso, así de improviso, nadie se lo esperaba, cogió su chade, lo puso en el piso debajo de un árbol y se sentó. Entonces todos lo rodeamos y estuvimos ahí pendientes y él se puso a hablar algo, no recuerdo bien, y hubo preguntas. Me acuerdo que había un loco que iba con un caballo correteando por todos lados con un turbante de esos hippies que van a la India y después vuelven enloquecidos. Pues en esa época había muchos así. Después de un rato que Prabhupada estaba ahí sentado, este loco se bajó del caballo y le hizo una pregunta a Prabhupada. La pregunta era más o menos así que, ¿cómo es que hemos caído a este mundo? ¿Cómo es que se nos ha ocurrido? ¿Cómo es que hemos caído al mundo material? Y él dijo, no te preocupes por cómo he caído, ahora ocúpate en cómo salir de aquí. Eso es lo que tienes que pensar. Cuando uno va a la cárcel puede ser por cualquier cosa, pero ahora lo que piensa no es cómo entró, sino a ver cómo salgo de aquí. Bueno, en esa oportunidad yo le hice varias fotos. En mi libro hay 2 o 3 fotos que yo le hice en ese momento, yo estaba ahí enfrente. Después al día siguiente, pues ya dio una caminata, la acompañamos, la caminata que él solía hacer por la mañana y dio una clase. Esa clase recuerdo que ah, la dio en el templo, fue sobre, enfatizó el tema de los brahmanas. La sociedad necesita brahmanas. Sin brahmanas, los brahmanas son la cabeza de la sociedad y la sociedad sin cabeza está todo muy caótico. Tiene que tener cabeza y este movimiento es para darle cabeza a la sociedad. Tenemos que procurar cualificarnos para ser buenos brahmanas y poder hacer el rol que nos corresponde, etcétera, etcétera. Después, ese día estaba anunciada varias cosas. Por supuesto, la segunda iniciación, no solamente segunda, había primeras y segunda iniciación, se iban a hacer en una misma ceremonia de fuego. Eran como 60 devotos en total, me parece. Y después, o antes más bien, antes se había programado la instalación de las deidades de
Sí, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Entonces había mucho revuelo, había mucha gente que había venido de París, mucha gente, y, y de la televisión o de varias televisiones, no sé, con unas cámaras enormes así, tomando notas por todos lados. Y después, no, como a las 4 de la tarde más o menos, nos concentramos todos en el templo. Habían hecho un pedestal de madera con unas gradas por donde habían colocado las deidades con una gancha y, y- y como tenía 3 o 4 escalones para que Prabhupada subiera, y Prabhupada subió y le hizo el Abhishek a las deidades y después se retiró a su Vyasasana y continuó todos los devotos haciendo Abhishek a las deidades, uno por uno. Eso fue muy espectacular. Yo quedé muy asombrado, nunca había visto una cosa tan espectacular. Y después, Prabhupada estaba muy cansado, lo trasladaban en palanquín. Entonces, cuando terminó toda esa ceremonia, entonces se había organizado fuera, al aire libre, en, en el pasto, muy bien organizado todo, la ceremonia de fuego. Y se organizó de manera que hubiera una rueda de devotos, los de primera iniciación y los de segunda detrás. Una rueda aquí y otra rueda envolviendo la primera rueda. Estaba, creo que era Gurudas Swami, en esa época ya había tomado señal Gurudas, y, y 2 más. Bueno, 3 devotos ahí para oficiar todo. Entonces trasladaron a Prabhupada con el palanquín y lo pusieron ahí donde se estaba haciendo la ceremonia de fuego. Y el palanquín es lo que le sirvió de Vyasa. Y ahí se procedió a la ceremonia de iniciación, pero todos los devotos, uno por uno, dando su reverencia y recibiendo su yapa, los de primera iniciación. Y después se hizo un super kirtan. Y bueno, eso fue tendría- habría que hablar para entrar en detalle, tardaríamos mucho, pero era una efervescencia así de alegría, de júbilo, de fiesta. Y después, al día siguiente, pues ya terminó todo, entonces Prabhupada vuelve a París. Y muchos devotos querían volver. A mí me tocó volver el primer coche que iba para París. Yo fui en ese coche. Y entonces fui al templo, el templo estaba vacío, pero Prabhupada lo habían llevado en otro coche, ya estaba ahí. Y era el momento de Govinda y Bhagavan, que era el GBC, había venido así muy nervioso para limpiar por si Prabhupada venía a dar sus reverencias, ver que todo estuviera en orden, la cinta con la música, porque no había nadie. Y, y que decía que Prabhupada iba a venir para dar sus reverencias a las deidades al tiempo de Govinda. Pero después dijeron que no. Entonces Bhagavan se fue, pero yo me quedé en el templo cantando ya. Y esa fue mi fortuna, porque al ratito llegó Prabhupada, sin bastón ni nada, tan, solito, no había nadie. Y eso fue muy impactante para mí, poder verlo tan de cerca, de esa manera como dio sus reverencias, así se, Radha Parisísvara, Krishna. Y, y al señor Jagannath Baladeva, había 2 altares. Y estuve observándolo, quedé muy, qué sé yo, muy impactado. Después fui corriendo para darle charnamrita. Y eso fue mi primer contacto así más personal con Prabhupada. Ah,
Después de eso, ¿qué viene después de eso? Bueno, después de eso volvemos a Roma y en Roma me enteré que había una, una empresa, una agencia de viajes que se llamaba Les Nouvelles Frontières, las nuevas fronteras, que daban los pasajes muy baratos. Y a mí me dieron ganas de ir a la India. Yo había estado en la India, pero ahora como devoto ya me encantaría ir a la India. Yo empecé a colectar con fotos que hice a las deidades y a los amigos de Krishna les vendía las fotos. Y bueno, yo seguía haciendo Harinam. ah, y un día que vuelvo de Harinam, una amiga de Krishna se me acerca, me dice, me han dicho que quiere ir a la India y tal y cual. Digo, sí, estoy colectando. ¿Y por qué no me dijo? Porque yo le podía pagar el pasaje. Y bueno, no, yo no puedo permitir, ya estoy colectando. Y al final acordamos que yo tenía un poquito y lo que faltaba lo puso la señora. Y ahí yo viajo a India. Ok. Viajo a India, hacemos breve la historia, que llego hasta Mathura. Nos saltamos todos los detalles del viaje. Y estamos en el mes de septiembre. Y septiembre es el mes más dulce de temperatura que hay en la India, después de los monzones, de los calores grandes que hay julio y agosto. Bueno, a las 11 una richa y mucho éxtasis para mí, ¿eh? Esa noche, luna llena, esa atmósfera que hay tan particular en la India, en la richa, una hora de viaje de Mathura a Brindavan. Llego a Brindavan, las puertas estaban cerradas con cadena, la puerta de hierro, la puerta de afuera, el portón. Pero los que han ido a India saben que el templo propiamente dicho está más adelante. Después de entrar en el recinto está una puerta de madera, un portón de madera. Ese portón de madera tiene una puertita como postigo que se abre y estaba abierta. Y en el fondo se veía que había luz en el templo y había un devoto caminando para arriba y para abajo cantando ya a las 12 de la noche. Y ahí yo no podía creer porque yo reconocí quién era y era mi mejor amigo, el que me había enseñado todo en Roma, Jaya Prabhu, ¿no? Y digo, no puede ser, no puede ser. Y entonces empecé a gritar, Haribol, Haribol. Estaba muy lejos, muy lejos. Y bueno, después de decir muchas veces Haribol, al final el devoto parece que escuchó y vino. Y digo, pero qué maravilla. Dice, no sabes lo que pasa aquí. Digo, ¿qué es lo que ha pasado? Que Prabhupada llegó ayer y se va a quedar 3 meses aquí. No, por Dios, ahí empezó la maravilla. Porque yo no soy de los primeros discípulos de Prabhupada, los primeros tuvieron mucha relación con él. Yo soy de la segunda etapa, digamos. Entonces no había tenido oportunidad, pero ahora, 3 meses Prabhupada, todos los días dar la clase en la mañana, fantástico. Así que esa fue mi entrada en Brindavan. Pero a los pocos días hay el que había sido mi primer presidente de templo, Dhananjaya Prabhu. Él sabía que yo era escultor y parece que Prabhupada quería que se hicieran deidades chiquitas para que las hiciéramos en ISKCON y que los devotos no tuvieran que comprar en Loy Bazaar, sino que las produjéramos nosotros.
y que el dinero circulara en ISKCON, decía, no ir a comprar afuera. Esa era la idea de Prabhupada. Y Dhananjaya estaba encargado de hacer mukuts para las deidades, las ropas, vestidos, los bags, toda esa parafernalia que se hace para las deidades. Había hecho un taller y tenía mucha gente trabajando. Y creía en su programa incluir el hacer deidades. Y entonces le dijo a Prabhupada, que yo estaba ahí, y Prabhupada dijo, entonces que él haga. Y él me dice, Prabhupada quiere que tú hagas deidades chiquitas. Y yo digo, Prabhu, yo hace 3 años o más de 3 años que no hago más nada de escultura y no quiero saber nada de escultura. Ya me quedé predicando Bhagavad Gita, ya entré en esta historia, olvídalo. Pero Prabhupada quiere. Entonces eso me hizo pensar que bueno, eso sería una posibilidad de tener una entrevista con Prabhupada, porque cuando estuviera terminada tendría que ir a mostrársela. Y fue muy difícil para mí poner de nuevo la mente en esa historia de buscar la madera, primero hacer el dibujo. Tenía yo mis herramientas. Bueno, empezamos por el dibujo. Ya está listo el dibujo. Yo pensé, lo hago con los brazos para Gornitai, ¿no? Era Gornitai. Los brazos para arriba y los pies separados. Yo dije, yo ya pensé de hacer, para que fuera breve toda la historia de hacer deidades, hago una y como Gornitai son dos, pues si, si hago una se hacen dos copias y ya está Gornitai. Esa es la idea que yo tenía y con una sola que haga ya salgo. Hago el dibujo, se lo vamos a mostrar a Prabhupada, pero Prabhupada en ese día precisamente por la mañana estaba saliendo o a punto de salir para Aligarh, a varias horas de distancia de Brindavan, para un programa de prédica que él había organizado. Entonces, Dhananjaya quería siempre ir conmigo para mostrar el dibujo a Prabhupada. Y entonces, él como era más veterano, había un coche que iba para preparar el terreno para la llegada de Prabhupada, adelantándose a la llegada de Prabhupada a una casa de un multimillonario, un hombre muy rico. Y entonces yo fui con Dhananjaya en ese coche allá. Cuando llego a la casa, llegamos a la casa, había varias personas ya esperando, pero gente muy elegante. Aquello era otra dimensión de la India, ¿no? Nunca había visto una casa tan enorme, tan como un palacio. Y, y gente muy distinguida, un porte muy distinguido. Bueno, al cabo de una hora llega Prabhupada y le hacen los dueños de la casa, lo reciben, lo sientan en un sofá que lo habían preparado muy grande, con una tela blanca, Prabhupada en el centro, y con mucha solemnidad le ofrecen Guru Puya, le ofrecen Puya, con fuego así. Yo desde la puerta estaba apoyado en la puerta mirando todo eso, nunca había visto yo realmente no sabía quién era Prabhupada todavía, a pesar de que me había iniciado, porque no había tenido contacto personal con él. Y además, no había libros en español todavía, o sea que mi situación era muy precaria. Yo quedé muy impresionado, yo dije, Prabhupada debe ser alguien muy importante porque como están tratando, wow. Terminó eso y llegó el momento que Prabhupada ya va a su cuarto. Y entonces Dhananjaya y yo vamos a mostrarle el dibujo, finalmente. A ver, Prabhupada vio el dibujo y le pareció muy bien, está muy bueno, pues, muy bien. Entonces después había programa allí anunciado por la tarde
y vinieron por lo menos, qué sé yo, 30 personas, pero de 60 años para arriba, con unas cicas enormes. Prabhupada le ponen ahí su Vyasasam en el jardín, en el jardín. Y nosotros hacemos kirtan delante de Prabhupada, y Prabhupada nos mira y nos dice así que saltáramos, y nos pusimos muy estáticos, bailando, dando saltos. Se acaba el kirtan, Prabhupada habla, los asistentes eran todos panditas y conocían perfectamente la filosofía. Cada verso que Prabhupada citaba, ellos lo citaban también, lo acompañaban, pa, 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 pa. Todo eso a mí me impresionó bastante. Bueno, un ambiente de mucha excitación, pero éramos 4 o 5 personas nada más ahí. Hansaduta Swami estaba ahí, Yashodananda Maharaj también vino a última hora, después del programa, porque estaba de Sankirtan viajero, con un brahmachari. Total que por la noche éramos ahí 7 u 8, y nos acostamos tardísimo, a la medianoche, de tanta hablando, con toda el éxtasis de la jornada. Y nos vamos a dormir a las 5 de la mañana. Estábamos en un cuarto con una puerta de esas con mosquitera. Yo estaba justamente cerca de la puerta en una litera, y siento a las 5 de la mañana, siento, mirón, 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 ¿qué se dice? Mirón, 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 mirón. Abro los ojos y era preocupada, estaba ahí, había abierto la puerta. No puede ser, Prabhupada. Yo grité, Haribol, Prabhu, Prabhupada está aquí, todos corriendo a la lucha. Corrimos y después lo alcanzamos. Prabhupada estaba dando vueltas, era un jardín enorme. Y estaba cantando yapa con Harisori. Después de estar con él así un poco, también él se para, pone el chadar en el piso y se sienta. Y nosotros lo rodeamos y él se puso a hablar, a predicarnos ahí. Así que fue muy, muy estática esa experiencia, tenerlo tan cerca, Prabhupada. Y después de esa experiencia vamos a Brindavan, y en Brindavan empiezan a ocurrir cosas. Ahora me tengo que poner ya manos a la obra, a hacer la verdad. Y busqué un carpintero, bla, 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 bla. Me dan un lugar para poder trabajar, que era una construcción provisional, entrando al templo, donde se ponían todas las herramientas, porque el año anterior se había inaugurado el templo, se había construido el templo que se Balarán. Entonces había una construcción provisional donde se guardaban todas las herramientas, las pinturas. Y ahí había un pedacito, me lo dejaron a mí, una mesa, me puse a trabajar. Cuando estaba ya por la mitad de la deidad, de un tamaño así, como de 30 centímetros, Hansaduta Swami vino a ver qué estaba haciendo yo. Me dice, no, Lord Chaitanya is like this. Él me hacía una pose como con los pies cruzados, el pasito del baile, la danza, una actitud así, no como yo lo tenía así. Y ¿qué le iba a decir? No le podía decir nada, era un sannyasi. Pero me molestó porque yo ahí todavía tenía mi conciencia de profesional. Yo soy escultor, yo sé cómo hay que hacerlo, yo sé todo, sé qué puede opinar este. Así me sentí un poco así. Bueno, la deidad le hice una base muy bonita con una flor de loto, la terminé. Llega el día de mostrarla a Prabhupada. Llegamos al atardecer, se la mostramos, la coge, ya, ya estaba oscureciendo, tenía la lamparita ahí donde él traducía, sentado, y la mira. Yo estaba aquí y me dice, la base es muy bonita, porque era una flor de loto muy perfecta.
Y después me dice, pero la cara no es muy bonita. Y yo dije, ¿cómo es posible? Qué vergüenza, ¿cómo me va a decir que la cara no es muy bonita? Yo había hecho las proporciones correctas. La idea que yo tenía de una figura humana, como se hace, desde mi punto de vista era perfecta. Pero una deidad no es una figura humana, es otra cosa. Eso lo comprendí más tarde. Y cuando vio que yo estaba así, que me sentía mal, me dijo, no, no, no te preocupes, pero esto está funcionando, pueden hacer copias y tal y tal y tal. Terminamos la entrevista, nos vamos y Ganayaya por el camino me dice, ya viste, Prabhupada dice que podemos hacer copias. Digo, no, 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 no. Pero él ha dicho, ok, él ha dicho, pero yo no voy a hacer ninguna copia de esto. O sea, quiero decir reproducciones en bronce, ¿no? Reproducciones en metal. Que allí había un fundidor en Brindavan que hacía las que se venden en el mercado, que han ido a India, a Brindavan, lo saben. Ah, y él dice, no, de esta no se va a hacer ninguna copia, porque no le gusta, ha dicho que no le gustó. Me habían dicho que las deidades que había en el templo, el Gornitai, que le gustaban mucho, ¿no? Entonces yo pedí permiso para entrar cuando está el Pujari, que la está bañando y la está vistiendo, para yo verla sobrenatural. Y con papel y lápiz yo empecé a hacer de perfil el pasito este, empecé a hacer dibujo de frente y me quedé ahí mirando bien, bien para, si a Paupa le gusta, yo voy a hacer una reproducción de estas en miniatura. El Puyari me dejó, estaba todo bien, me dijo, la, 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 las habitaciones de los vestidos de las deidades están un poco más lejos, detrás del altar. Y él dice, ve poniendo tú esto, por favor, que yo voy a ir por unos collares y ahora vengo. Y dice, bueno, qué oportunidad de hacer algún servicio. Y pasa el tiempo y el Puyari no viene. Y va corriendo el tiempo porque eso es previo al momento de Govinda, ¿verdad? Cuando se dice Govinda, Adi Purusha, que hay que abrir el altar a la hora en punto. Y va corriendo el tiempo, el Puyari no viene y yo nervioso, ¿qué hago? Turía Prabhu era un devoto de San Francisco, era el head pujari y él estaba atendiendo la Shishirada Semasunda. Yo fui corriendo para el otro altar y le dije, mira, hay esta situación, yo nunca he vestido las deidades, yo no sé nada, el devoto no viene. Uy, y quedó ahí. Vino a él a ayudar y me fue diciendo y los dos, pam, 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 pam. Porque ahora venía Prabhupada, el primer altar, Prabhupada por la puerta de costado entra para visitar a la deidad al tiempo de Govinda y dar su reverencia. Y ahí me quedé yo, tuve que hacer el arti, me quedé muy emocionado, porque cuando hago así con el incienso y veo la cara de Prabhupada aquí, ¿no? Que estaba mirando la ciudad, bueno, ahí empezó la cosa. Y ahora el devoto se fue y nunca volvió, así que yo me tuve que quedar de Puyari. Me quedé de Puyari 6 meses. Pero ahora vamos al asunto, que yo me pongo a hacer deidades, vamos a adelantar la película, digamos que ya están hechas en madera. Yo hacía en una madera muy dura porque le tienen que hacer un molde y tiene que resistir altas temperaturas de una arena caliente que ponen para después echar el líquido del metal. Y yo hice un par con el pasito y, y ya empezamos a hacer copias. Y cuando hubo una copia pronta, se le presentó a Prabhupada y en la mesa dijo, very nice. Ok, ya está aprobado. Bueno, entonces yo me entusiasmé y ya hice 3 sets. Hice uno más chiquito y otro más chiquito todavía. Tres. Ese, otro mediano y otro chiquito.
porque ya capté la idea de Prabhupada que lo que quería era... Prabhupada lo que quería es que se hiciera Sankirtan con las deidades. Él decía que cuando distribuye el libro, dice aquí se habla de Krishna, y que el devoto llevara en la bolsa una deidad chiquita y dijera, y aquí está Krishna. Esto lo sé, esto no me lo dijo a mí, esto lo sé por un devoto de Los Ángeles que vino cuando yo ya había hecho mucha producción y compró por lo menos 20 pares de deidades y habló con Prabhupada y después él me dijo de su entrevista con Prabhupada que le había dicho esto y que él había argumentado, pero Prabhupada, a cualquiera le da las deidades, van a hacer ofensas. Y él dijo no, que las compren como un souvenir y las ponen encima como un souvenir del televisor, en la estantería, donde sea, y de vez en cuando le van a limpiar el polvo. Y eso ya será servicio. Esa era la idea de Prabhupada con la verdad. Bueno, um, pasaron los días. Yo hice también Radha Krishna, hice también verdad. Y a mí se me ocurrió hacer también una Murti de Prabhupada. Yo, no, yo, para mí, en esta época no existía ninguna Murti de Prabhupada pequeña. Pero yo dije, bueno, ya que estoy en esto, ¿por qué no hago una? Y ya tengo yo mi multi para mí. No sé si será correcto o no será correcto. Yo todavía no sabía muy bien. Y después vamos con Prabhupada. Entonces, un día viene Harisori, su siguiente por la mañana. Me dice, Prabhupada quiere verte mañana a las 11 en su casa. Caramba. Dicen que cuando el gurú piensa en el discípulo que es muy auspicioso, eso escuchaba yo de los devotos. Yo decía, este insignificante se acordó Prabhupada. Bueno, así que fui muy entusiasmado. Y cuando fui, Prabhupada estaba saliendo del baño con la gancha así muy informal, ¿no? Se me queda mirando así y me dice, so now you have become very expert. Dice, entonces tú ya te has vuelto muy experto. Yo ya había hecho varias deidades. Ah, tú serías capaz de hacer Krishna Kaliya en tamaño grande para reproducir en bronce. Y yo dije, with your mercy I can do anything. Con tu misericordia yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces me dice, ven, ven, ven. Y me llevó a la estantería de libros y me mostró, bueno, empezó a buscar libros y el que él buscaba no estaba allí. Y le dijo a Harisori que le trajera, yo creo que era el segundo canto, que había una foto de las deidades de Alemania, me parece, en esa época. Bueno, no me acuerdo bien qué canto, pero en fin, que había un Krishna Kaliya en la tapa, una foto. Y él me dijo, más o menos como esta pintura. Muy bien. Entonces, cuando ya se cierra la entrevista, ah, yo me voy y trato de hacer un dibujo tamaño natural de lo que sería Krishna Kaliya. Pero en Brindavan, donde hay material para dibujo, yo no tenía nada, ¿no? Tenía apenas un lapicito chiquito, así, un resto de un lápiz azul. Y fui y no había nada de lápices, de cosas grandes. Bueno, ni papel grande. Entonces, papel de hacer paquetes, un papel de hacer paquetes, así color marrón, ¿no? Ese es el que usé. Con el lapicito ese azul, dibujé Krishna y Kaliya para hacer los volúmenes con tilak
con el polvo del tila, hacía así para difuminar, para que pareciera que había volúmenes. Tenía dudas yo, empecé a buscar información cómo son las esposas de Calía, porque en el mercado de Loy Bazar yo había visto una versión que parecía como si fuera mitad serpiente también, y también otras como que salían dentro de un pez, las esposas, forma humana, ¿sabes? Entonces yo tenía dudas de cómo tendría que ser, y como tenía dudas, pues yo lo que decidía es hacerlo sin per y sin la colita, con los pies normal, las esposas de Calía. Y yo digo, yo no sé mucho inglés, y yo estoy seguro que cuando si Prabhupada mira el dibujo y ve que no está bien, él va a decir, yo estaré atento. Y tal cual fue. Hice el dibujo grande, lo enmarqué el pizarrón que usábamos en la clase para escribir los versos en la mañana, para que pareciera un cuadro, y se lo presenté a Prabhupada. Y esa era una entrevista doble, porque es que el presidente de ¿dónde es? No me viene el nombre, donde tendría que ir la deidad de Calía. Bueno, él estaba presentando el proyecto del templo. ¿Alguien me puede ayudar? Porque Calía se fue, ¿a dónde se fue la serpiente Calía? No me acuerdo del nombre ahora. Bueno, no importa. Prabhupada mira el dibujo y enseguida vio el detalle. Dijo, no, 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 la esposa de Calía tiene que ser como Calía y tal. Ah, ya me quedó claro. Yo le dije, Prabhupada, pero este dibujo, la escultura va a ser muchísimo mejor. Esto es solamente para tener una idea general, para empezar a trabajar, pero no, 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 no. Si lo haces así, solo que quede así ya está bien. Bueno, entonces cuando termino la entrevista digo, entonces quedamos que las cosas son como hemos hablado, tal y tal y tal. Y entonces él estaba sentado detrás de la mesa, me dice, y te lo dije una vez, ¿por qué me preguntas otra vez? Entonces yo di mi violencia y me fui, pero me puse muy nervioso, pero me puse a bailar de los nervios y dije, ah, ya sé lo que es un gurú. O sea que te tiene que decir todos los defectos y te enseña de una manera así directa. Porque es una costumbre cuando hay una entrevista, a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Se dice, bueno, mañana a las 8 tenemos que hacer este trabajo. Y cuando se despiden, dice, bueno, entonces quedamos así, ¿no? Es mañana a las 8. Entonces me corrigió ese vicio. Después el tiempo va pasando y van ocurriendo cosas que yo puedo contar de Prabhupada, que un día por la tarde ya había oscurecido, estaba lloviznando, que es raro que llueva en Vrindavan, y yo estaba pasando por la puerta de Prabhupada y mi amigo este Jaijaya me dice, ven, 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 que Prabhupada está ahí en una reunión, pero ¿puedo entrar? Sí, sí, puedo entrar. Entonces yo entro y había, no sé, un grupito de botitos del Gurukula, niños, con el profesor, y un mago, un mago que le estaba haciendo juegos de manos, juegos de magia. Y los devotos estaban analizando algo que el mago había hecho, que se había transformado. Cuando yo llegué estaba por la mitad. Y después el mago
le dice a Prabhupada, abra la mano. Y Prabhupada abre la mano y le pone una moneda grande, antigua, y dice, cierre la mano. Prabhupada cierra la mano y Prabhupada todo el rato estábamos que a él no decía nada. Todo lo que hacía el mago, a él reía. Se quedó con la mano así. Y el mago dice, coin. O dice, vete. Y después le dice a Prabhupada, abra la mano. Abrió la mano y no había moneda. Ese fue el juego que hizo. Y ahí Prabhupada empezó a hablar. Y le dijo al mago, eso no es inteligente. Eso no es muy inteligente. Tú tienes que decir cómo. Tú tienes que decir ven. Si tiene una moneda, no tiene que decir que se vaya, tiene que decir que venga. Ese es el humor de Prabhupada. Bueno, en el tiempo que yo hacía las deidades, hacía mucho calor. Y después, como podías trabajar por la mañana, pero después el calor ya no daba para trabajar. Así que un amigo italiano que tenía en Villavara, íbamos en bicicleta a Yamuna a tomar el baño. Nos íbamos a bañar y a refrescarnos. Y eso ya era una rutina. Varios días hacíamos lo mismo. Yo lo venía a buscar y él estaba en ese sitio donde yo hacía las deidades. Había un cuarto más al fondo y ahí él tenía una camita porque él era el encargado de los trabajos y de los trabajadores del templo. Y era un devoto muy loco que siempre decía muchas locuras y que a mí me hacía reír mucho por las locuras que decía. Entonces yo desde la puerta de Villamara, vamos, al Yamuna. Y él que siempre que decía cualquier locura, estaba muy formalito y no decía nada. Digo, Villamara, ¿qué te pasa? Vámonos. Y él estaba así, no decía nada. Entonces yo estaba la puerta entreabierta y voy a entrar como para ir a él y decir qué pasa. Y cuando abro un poquito, noto una presencia aquí a la izquierda y miro y era preocupada, estaba preocupada ahí, que había entrado y se había quedado detrás de la puerta y le estaba hablando a Villamara. Yo di mi reverencia, no podía creer. Después yo le dije al devoto, pero tú que eres un devoto tan loco, ¿cómo es que Prabhupada ha venido a verte? Y él decía, y otra vez Prabhupada viene de regreso de dar las caminatas que hacía por la mañana, siempre daba su caminata. Y de regreso él quería mirar, se entró en el terreno donde estaban empezando a construir el Gurukula. Y ahí yo me uní al grupo a, y estaba Surabi, el arquitecto que había hecho el templo, que bueno, había dirigido todos los trabajos del templo. Y le estaba preocupado, le quería explicar algún detalle de cómo tenía que hacer una dependencia del Gurukula, que parece que era la cocina, y le estaba tratando de decir. Y ahí, en un momento dado, él pidió una pluma porque le quería hacer unos trazos para indicarle cómo quería él la cosa al arquitecto, a Surabi Prabhu. Y justamente yo tenía una estilográfica y que esta es mi oportunidad.
y le di la estilográfica. Y un devoto bengalí que venía conmigo le dio un papelito que tenía ahí en el bolsillo. Y él hizo ahí unos trazos, porque él decía, no, la ventana tiene que venir aquí para que, por lo que sea, la corriente de aire, no sé cuánto. Y después dijo que la puerta, había una habitación que iba a ser dedicada para el boga, y que le dio instrucciones de que cuando esté ya esto funcionando, tiene que haber uno siempre fijo aquí en la puerta del boga. Y él es el que abre y deja entrar si viene el cocinero, y él es el que controla el cuarto del boga. Y yo me fui contento porque me guardé el papelito, todavía lo conservo, lo tengo pegado en mi Bhagavad Gita de los trazos que hizo Prabhupada en esa ocasión. En otra oportunidad, eh, empezaron a llegar muchos GBC, uno tras otro. Llega uno, llega otro de viaje, y dice, bueno, ¿qué estará pasando, no? Así de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un día por la noche, dos o tres, por la mañana llegaron más. Y al día siguiente de todo eso, a Trivikram Maharaj dio la clase y él explicó qué es lo que pasaba en la reunión que Prabhupada tuvo con los GBC. O sea que ah, llegaron por la mañana, Prabhupada los convocó para una reunión y todos se quedaron así esperando a ver qué decía Prabhupada. Cuando todos estaban así esperando en silencio, Prabhupada dice, Chant Hare Krishna, canten Hare Krishna. Entonces todo el mundo cogió su yapa, se puso a cantar ronda. Y Trivikram Maharaj dice que a cada uno lo iba corrigiendo. Le decía, tú estás escuchando mientras cantas, tú estás pronunciando bien las palabras mientras cantas, tú tienes la mente en lo que estás haciendo. A cada uno le iba diciendo. O sea que seguramente habría algunos asuntos más a tratar, pero lo más importante ahí fue el que, como el movimiento estaba empezando y él ya había creado el cuerpo de GBC, y esas son las personas que van a ser los referentes, los líderes, y entonces él quería asegurarse que ellos tuvieran bien entendido la importancia de cantar bien el Mahamantra de Krishna. Otra vez, ya se había empezado el tema de hacer miembros a vida, y a Chayananda Maharaj, que era el presidente del templo de Vrindavan, iba de viaje con un brahmachari para hacer, ese era su sánkirtan, hacer miembros a vida. Ustedes ya saben lo que es miembros a vida, que le dan una colección del Bhagavatam, le dicen a un comerciante, van y le ofrecen lo siguiente: usted que viaja por todo el mundo, cuando vaya a Nueva York, a Los Ángeles, donde sea, México, sabe que tiene un cuarto para usted y prasad, garantizado. Prabhupada había dado esa orden, que en los templos tuviéramos un cuarto siempre por si llegaba a alguien. Y a cambio, ellos daban una donación. Los devotos le daban la colección del Bhagavatam y los comerciantes daban una donación. Bueno, entonces, un día vino el brahmachari, solo había ido a Sankirtan porque había un poco de problema en Vrindavan y se tuvo que quedar a Chayananda.
como presidente. Y después de un mes viene el Brahmachari, que había hecho ese servicio, a mostrarle los resultados a Prabhupada. Es bien impecable, sutil, limpio, rapadito. Estaba Gopal Krishna ahí presente en la entrevista y Prabhupada le presenta el cuaderno, Prabhupada lo va mirando todo muy ordenado, muy limpio, muy correctísimo. Y Prabhupada dice, very nice, very nice. Muy bien, muy bien. Termina la entrevista, el devoto se va. Y Gopal Krishna le hace el comentario a Prabhupada, dice, very nice devotee, muy buen devoto este. Y Prabhupada se queda así, sí, pero un devoto debe ser un poquito loco. O sea, no basta con hacer las cosas bien, tiene que ser un poquito loco. Prabhupada decía que el devoto debe ser audaz. Él siempre en varias ocasiones había dicho, el devoto debe ser audaz. A mí me habían dicho que Prabhupada por las noches traducía, que se levantaba puntual a las 12 y estaba hasta las 6 de la mañana traduciendo y comentando, escribiendo. Entonces dije, yo quiero verlo. Y a las 12 pues yo me desperté y bajé a su casita y me puse pegado a la ventana. Hay un jardincito de tulasis, tenía. Me meto en el jardincito y me quedo en la ventana, que da justo donde él tiene la mesa para hacer la traducción. Y veo que sí, puntual, él llegó caminando despacito, se sentó, prendió la lamparita. Y ahí yo me quedaba mirándolo, cantando ya. Olvidé otra historia de cuando Prabhupada estaba en París y ya se fue, cuando me dio en el 76. Y lo fuimos a acompañar todos los devotos al aeropuerto. Y éramos como 200, ya dije anteriormente, ¿no? Y a mí me sorprendió que, que iban muy calladitos los devotos, porque siempre que vamos con Prabhupada vamos cantando, haciendo pinta. Y yo decía, caramba, qué silencio, ¿no? ¿Cómo es que no cantan? Yo tenía mis cartas personales siempre en mi curta, en mi bolsillo, siempre los llevaba. Y yo, no sé, como vi que nadie cantaba, yo saqué mis cartas y me puse a cantar. Namao Vishnupadaya, Vishnapetaya Bhutale. Digo, qué raro que devotos tan antiguos no están cantando y yo que soy nuevo. Pero bueno, yo canté. Y, y sí, todos corearon y cantamos. Y al ratito vino la policía y dijo, paren, paren, paren. Entonces yo era el único que no sabía lo que estaba pasando, que es que ahí no se podía cantar, que los otros ya lo sabían muy bien, que no se podía cantar. Y estaban buscando porque parece que los devotos habían reservado el salón VIP para Prabhupada. Y estuvimos caminando, buscando, y mientras íbamos caminando, yo iba detrás de Prabhupada, pero iba tan pegado que sí, sin querer le pisé el zapato, el pie derecho. Él no dijo nada, se arregló el zapato y ya está.
Después otra cosita que pasó ahí en el aeropuerto, él se sentó en esa época no eran como ahora individuales, como un sofá largo, y allí en medio estaba sentado preocupado. Tenía una flor que le habían regalado y estábamos todos devotos detrás de ese sofá y algunos más allá y las madres estaban más lejos. Había una madre con una niñita Manjari. Yo no sé si era la hija de Bhagavan, puede ser, o creo que se llamaba Manjari. Y Prabhupada la miraba y decía, así como de 2 o 3 añitos, Manjari, le ofrecía la flor, ven, ven. Y todos los devotos estábamos, porque era una cosa como a cámara lenta. Prabhupada estaba sentado, dijo, Manjari, come, come. Entonces pusimos toda la atención a ver qué pasaba con la niña. Y la niña sentía vergüenza y se agarraba de la falda de su madre. Y ven, ven, ven. Y no venía la niña. Entonces Prabhupada le tiró la flor. Y todos los otros dijeron, ¡Haribo! Porque aunque parecía una historia muy sencilla, pero yo creo que se vivió de una manera muy trascendental. O sea que el gurú te quiere dar la misericordia, tú no la quieres, igual te la da. Es lo que yo eh, interpreto, puesto que todos dijeron, ¡Haribo! En Brindavan también yo fui con Prabhupada a Gokula, porque una vez le hacen una fiesta como de adoración a la vaca y hacen toda una fiesta los Brajavasis y niños así muy tiernos, como de 10 11 años, a veces más chicos, se visten de Krishna y Balaram, pero con toda, como si fuera una deidad, y parecen las deidades, parecen Krishna y Balaram, de verdad. Y allí hicieron un teatro, pero era en hindi, yo no sé lo que decían, pero hacían como pasatiempos, ¿no? Y Prabhupada estaba ahí sentado mirando ese teatro al aire libre, al pie de una montaña con muchos árboles que daban mucha sombra. Y estuve ahí sentadito cerca de Prabhupada. Y después, cuando termina el teatro, se levanta y Prabhupada y va a hacer el ártica. Había una vaca de otro mundo, blanca, preciosa, bellísima, con adornos de plata y oro en los cuernos, en todas partes, increíble. Y Frappa hizo el arte a la vaca. Después también Frappa fue al Kumbh Mela y yo fui al Kumbh Mela. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Me disculpa que Hay, hay otra historia que es, ah, después de estar yo en Brindavan, volví a Italia y en un Yamashtami, Haijaya, mi amigo, este que yo había estado en Brindavan con él, había ido a Barcelona a abrir un templo y para Yamashtami vino a Roma. Y bueno, fue una gran fiesta. Una Maharaj vino y varios más también. Y bueno, el punto es que Haikaya me dice, bueno, tú eres español, yo estoy ahí con un
hemos alquilado un apartamento, estamos predicando. Yo, por supuesto, para mí era mi gran amigo. Apenas me lo insinuó, yo dije, yo voy para allá, claro que sí. Y bueno, estuve ahí, era un apartamento muy viejo, una situación que daban ganas como de irse, porque... Pero bueno, ahí ocurrieron grandes cosas. Era la época de los hippies se olieron que ahí había algo, había prachada, y en pocas palabras, vamos a decirlo solo en titular, mes tras mes la cosa fue creciendo, creciendo. Yo también hice el programa, yo me quedé encargado de ese programa porque Jaya fue a abrir otro centro en Barcelona. Y yo me quedé ahí haciendo devotos. Hice el programa de domingo cada día. O sea, al mediodía, conferencia, luchada, y después a la tarde había Bhagavad Gita también. Pero con esa intensidad de prédica, ¿qué pasó? Que venían 60, 80 personas a comer cada día. Y nosotros, aunque éramos muy pobres, milagros ocurrían. Ahora no voy a entrar en detalles, pero pudimos hacer, el final de la historia es que en un año hicimos 40 devotos. Entonces, como había tantos devotos, no, no, en esa época era muy importante que presentarse con Dhoti Kurta y todo eso. No, no estaba la cosa tan como ahora, tan informal, ¿no? Porque era la identidad, ¿no? Del devoto. Dhoti Kurta, Tilak, Sikha. Entonces, Haijaya me dijo, deberías ir a Vrindavan y traer dotes y kurtas. Yo no me lo podía creer, que podía tener un viaje en perspectiva de esa naturaleza ahí a Vrindavan. Y sí, yo fui comisionado para traer dotis y kurtas y saris, porque los nuevos devotos no tenían nada, estaban todos en blue jeans. Pero otra coincidencia trascendental, ¿qué pasó? Que Prabhupada ahí ya estaba más enfermo todavía y había ido a Rishikesh. Los que han leído su historia se acordarán de que la última etapa de Prabhupada es así que fue a Rishikesh con Tamal Krishna, con Bhattacharya Swami y algún otro más que lo atendían. Me acuerdo que Pramana Maharaj también, que era un sannyasi venezolano también. Bueno, el caso es que Prabhupada estaba muy enfermo, fue allí, los aires de la montaña, lo que fuera. Y después, eso es lo que me dijeron a mí. A los 2 o 3 días de yo estar ahí, sale la noticia de que Prabhupada está llegando, Prabhupada está llegando. Oh, el templo estaba vacío, no había nadie o casi nadie. En esa época todavía no habían vehículos en Brindavan, nada, nada, nada. Solamente rickshaw, bicicleta. Pero Gunarnava, que había sido el que le ayudaba a Surabi Maharaj en la construcción del templo, tenía una motocicleta. Y entonces empezamos a escuchar y él parece que venía de escolta. Prabhupada había llegado a Mathura, lo estaban teniendo en un coche y él venía delante con la moto. Yo escuché el motor. Me habían explicado toda esa historia y apenas escuché el motor fui a la puerta del templo, a la puerta de afuera. Y había 3 o 4 niños del Gurukula y todos juntos. Ahí le hicimos un kirtan de llegada a Prabhupada. Un kirtan muy estático, muy intenso por la situación, ¿no? Porque después fuimos al callejón ese que da a la casa de Prabhupada. Por ahí bajó el coche, fuimos a la puerta por donde se entra al recinto del Krishna Balaram. Y Prabhupada venía acostado
en el asiento de atrás y lo ayudaron y lo pusieron en un palanquín, no se podía sostener. Yo quedé impresionado. Era piel y hueso, piel y hueso, o sea, demacrado como, quedé muy impactado. Tiraron una guirnalda que él llevaba y dio casualidad que la agarré yo. Esa guirnalda yo la guardé en una cajita por mucho tiempo. Y bueno, ahí yo tenía visa solamente 29 días, porque yo no sabía qué hacer, si quedarme o irme, pero tenía una misión que era que me estaban esperando en Barcelona los devotos, con, con los dotis y todo eso. Y además no me podía extender más porque tenía de permiso y en India es muy estricto eso de la visa. No se puede uno pasar de la visa. Le hicieron un programa a Prabhupada de cada hora iba un sannyasi a cantarle. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque no es la parte más bonita. Me acuerdo de una anécdota un poco más simpática de Surabhi Maharaj, ahora que lo hemos mencionado. Un día vino a ver a Prabhupada, cuando yo estaba allí en el 76. Y dice, Prabhupada, estoy muy preocupado. Prabhupada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Prabhupada, es que voy a tener un hijo. Bueno, eso es una fiesta, qué bueno. Sí, pero es que yo no soy el padre. Prabhupada se tira para atrás y dice, oh, entonces toma señal. Dijo, ya entendió todo, Prabhupada. Entonces toma señal. Más tarde, la esposa de Surabhi, la esposa de Surabhi, por una buena temporada, había sido la cocinera de Prabhupada. Así que había uno que es arquitecto y otro que es la cocinera, tenía una relación como muy familiar con Prabhupada. Entonces viene la esposa llorando, llorando, Prabhupada, por favor. Y Prabhupada dice, lágrimas de cocodrilo. Bueno, esta es una anécdota que tiene que ver con Surabhi Maharaj y el humor de Prabhupada. Después yo regreso a Barcelona y ahí vamos a terminar la historia porque hay noticias, ¿no? De que Prabhupada está muy mal y que no sabían si pasaría unos días más, unos días menos. Había muchas noticias así muy preocupantes. Y un día me dice Jaihaya que había recibido un telegrama de la India diciendo que Prabhupada había dejado el cuerpo. Yo dije, Jaihaya, no, no, eso es imposible, a mí no me cabe en la cabeza y te digo una cosa, que las cosas que vienen de India, los hindúes a veces no se expresan bien, algo ha pasado ahí, vas a ver que es un error seguro. No, no creo que sea cierto. Sí es cierto, me decía así. Bueno, conforme fue pasando el día, vamos entrando en la idea que sí era cierto, era cierto. Cuando llegó la hora del programa de la tarde, yo cogí los cárteles, empecé a hacer un kirtan rabioso en el templo, saltando, todo el mundo no entendía nada, y las ventanas, balcones teníamos, en ese apartamento había balcones abiertos,
hice un kirtan tan fuerte que el piso se movía así, porque era una casa vieja. Y los vecinos de enfrente, pues estaban escandalizados, estaban llamando a la policía, pero yo no paraba, yo quería morirme. Fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo es que una, una multi que yo había hecho de Prabhupada, la teníamos ahí guardada, no la teníamos en el altar para adorar. Entonces Haijaya trajo y la puso en el altar. Apenas la puso, eso marcó como el cambio de época. O sea, ahora tenemos que adorar la Murti, ya no tenemos a Prabhupada en persona. O sea, fue muy fuerte, eso, muy fuerte para mí. Toda la noche estuve llorando, llorando sin poder dormir, llorando, 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 llorando. Una congoja. Y resulta que los devotos, 20 días antes, habían hecho ¿cómo se llama eso? Bueno, un programa, habían fijado la fecha de hacer una conferencia en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Ingenieros. Un edificio imponente, una construcción nueva que habían hecho, y ahí había que dar una conferencia. Y yo toda la noche llorando y ahora tenía que ir yo a dar una conferencia. ¿Cómo, cómo yo, de dónde voy a sacar fuerza? Y bueno, fui con dos o tres bhaktas ahí. Los bhaktas pusieron jálaba y un juguito para darle vasitos a los que participaran. Yo estaba devastado, me siento, era un salón grande de conferencia con un escenario, me siento en el piso del escenario. Habíamos traído una pintura de Prabhupada, le dijo a un devoto que la ponga ahí para yo mirarla, la miraba, la foto, y empecé con el micrófono así a hablar, yo no sé cómo pude, ni sé qué diría, pero el caso es que empezaron a llegar gente y gente y gente, y era una sala inmensa, como un teatro. Y cada vez más gente empezó a haber preguntas, y en las preguntas yo entré en el calor, en el fuego de la prédica, con las respuestas, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Y más gente llegaba, más gente llegaba. Así que la charla que iba a ser de una hora, hora y media, duró 3 horas. Y bueno, ese es el final de la historia. Como dije antes, si tienen curiosidad, está mucho mejor explicado todo en el libro. Yo les puedo mandar a quien quiera. Le, le mando por mail o por... Sí, por mail. Me dan su mail, yo le mando. O si ustedes están conectados con la Matalba, mejor. Entonces yo le mando a Matalba y a Matalba, que debe saber la manera de hacérselo llegar, se lo puede hacer llegar. Y aquí me detengo ya. Hare Krishna Prabhu, Hare muchas bien, gracias por habernos sumergido en tan maravillosos pasatiempos. no creo. Bueno, yo, nosotros en Puente Alto hicimos un kirtan igual con los devotos y sí, pues muy doloroso la separación preocupada para todas las personas Sí, que estábamos ahí y bueno, sí. así que sí, estuvimos un kirtan, nos avisaron a las 5 de la mañana y, y el kirtan duró todo el día hasta las 9 de la noche en esa parcela de Puente Alto y estábamos sintiendo la separación de Prabhupada. Y bueno, ahí vamos, así que
yo le doy las gracias por transmitirnos a todos todo ese legado que Prabhupada nos dejó de plena entrega, de dedicación, de amor. Así que muy agradecido, ¿no? Yo Por su... estuve, perdón, yo estuve por lo menos 6 o 7 años después, que yo no podía hablar de Prabhupada en las clases. Si, si en la clase se tenía que hablar de Prabhupada, la emotividad era tan grande, empezaba a llorar, no podía, me quedaba acongojado, no podía seguir la clase, porque me cogió un sentimiento de orfandad tan grande, que no podía concebir, me quería morir, yo no sé. Como había servicio, con el servicio había que seguir, ¿verdad? Pero los momentos así en que se caía en la cuenta de la realidad, o me hacían una pregunta en la clase y preocupada aquí y allá, se me hacía un nudo, no podía. Fue muy fuerte, muy fuerte. Bueno, no quiero que nos despidamos tan tristes. Quizás les digo una cosa que olvidé, de que un día nos vamos con una historia más bonita, que Dhananjaya, siempre ahí en Brindavan, el, el que me puso en contacto con Prabhupada para hacer las deidades, ¿no? Quería que le hiciéramos las huellas a Prabhupada, sus pies del otro. Y entonces yo había visto en New Brindavan, Kirtananda le había hecho las huellas, y siempre que yo veía esas huellas no me gustaba, porque yo, como soy escultor, solamente verlas, yo sabía lo que había pasado. Habían puesto barro, se habían hundido los pies de Prabhupada ahí y habían quedado así, medio raras. Para mi gusto, no era lo que yo concibo como la perfección, ¿no? Entonces yo fui corriendo a ver si había alguna... Yo pensé en plastilina, en vez de barro, plastilina, que no se le peguen los pies ni nada, ¿no? Y fui al Doi Bazar a comprar plastilina y no había lo que yo quería, una plastilina industrial que hay para sacar moldes. Pero bueno, había barritas para los niños jugar de colores. Y yo, como hay mucho calor en Brindavan y con la mano y todo eso, la amasé la plastilina, hice una masa aquí, uniforme, la, la, con un rollillo como si fuéramos a hacer una torta, así, sobre un plástico, como si fuera un vidrio, pero de plástico transparente, que me conseguí por ahí. La puse ahí con un cierto nivel, ¿verdad? Un rectángulo, así como adecuado como y después me aseguré que estuviera muy lisa y muy perfecta, y polvos de talco puse, un poquito de polvo de talco, que no se pegue. Y como yo era puyari de Gornitai, me agarraba las guirnaldas, tenía muchas guirnaldas en mi estudio donde yo trabajaba. Una guirnalda de esa la puse alrededor y llegué al cuarto de Prapa y le presenté esto. Y Prapa estaba mirando así y dice, ¿qué es eso? What is that? Y Harisori, que estaba al lado, le dice, bueno, es que como Kirtananda Maharaj le hizo las huellas en Vrindavan, en mi Vrindavan, aquí le quieren hacer las huellas otra vez. Oh, entonces sí, se levantó. Eso es como para verlo, uno no lo puede creer. Se levantó muy gentil y se agarró el loti así y puso los pies encima. Yo estaba ahí al lado y yo quería asegurarme, apretarle para que queden las huellas bien, porque quién sabe qué va a pasar, porque plastilina no es como la arcilla. Y- pero no me animaba y él me dice, all right, está bien. Dije, papá, no, un ratito más, quédese ahí un ratito más. Y él se quedó así. Y entonces yo le dije a Harry Sori, como era el que le daba masaje y todo, le digo, Prabhu, apriétale así, hazle presión en los dedos y todo para... Y Harry Sori hizo presión y ya está, ahí salió. Y ahí quedaron.
Y es que yo las tenía en mi estudio, yo, así como para mí, ¿no? Después quería Dhananjaya hacer copias. Con el sistema de hacer deidades no, yo probé y no le salió bien a los fundidores hacer copias. Estaban ahí todas las huellas, ¿sabes? Las huellas dactilares, todos los detalles. Y, y bueno, Dhananjaya se mandó porque él quería hacer copias para vender a los que vinieran para los festivales, tener para ir colectando para el templo de Vrindavan, porque el templo de Vrindavan necesitaba tener entradas, ¿no? Para mantenerlo. Y él se fue a Delhi y hizo unas copias, pero ya a cálculo, no con esos, inventadas, unas huellas inventadas. Yo le dije a Dhananjaya, eso no está bien lo que has hecho. Y después se salvó la situación, pero años después ha, ha venido, no ha venido, no, estaba ahí Bhaktisiddhanta, que es un genio, un artista, yo, yo, yo digo el Leonardo da Vinci de esta época, ¿no? Porque sabe de escultura, de pintura, de arquitectura, de todo. Él hizo en fibra de vidrio una reproducción, bueno, varias. Y afortunadamente, años después, muchos años después, como este devoto Bhaktisiddhanta es bastante amigo mío, entonces me regaló una. Entonces yo tengo una. Ahora no la tengo aquí, en otra reunión yo se la puedo mostrar para que la vean. Y si vamos para Chile, pues la llevaré para que la tengan ahí, si quieren, si les parece. Nos Bueno, parece muy bien que la traiga a Chile, pues. sí, Así sí, ponemos nuestras manos y absorbemos la misericordia de Prabhupada. Así sí, que, sí, y sí, si la sí, podemos reproducir acá para dejar alguna copia, mejor. sí, sí, sí. Así Ahí que, vemos, a lo mejor yo me desprendo y se las dejo. bueno, ¿y quién puede ser el premiado Anmatatva quizás, no? Ah, No, de esa manera entonces me la quedo. Si hay alguna situación en la que la puedan disfrutar todos, sí. Bueno, ya está, no vamos a entrar en discusión. Entonces, nos despedimos y disculpen si fui un poco aburrido, ah, pero yo no tengo muy buena memoria ahora. No era muy fácil para mí poner todo en orden. Hace ya tantos años, ¿verdad? Y yo tenía 30 y tengo 79, ajusten la cuenta, Muchas 50 gracias, años atrás. muchas gracias, Prabhu, por su relato. Muy hermosa la historia de poder conocer su experiencia con Srila Prabhupada. Y bueno, también le digo, leí su libro y maravilloso, me encantó mucho, me hizo reír también. Era como un carrusel. eh, Como he con dicho, ¿el libro qué? su libro, Prabhu, mis experiencias con Srila Prabhupada, lo leí. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Ah, Digo, me encantó mucho. Había muchas partes que me hizo reír, cla- digamos, con cómo se van dando las historias. claro, ahí está más elaborado, está mejor. También yo tenía la memoria más fresca y además que escribir es diferente, ¿verdad? Uno día tras día va recordando. Lo escribí en Mayapur en el 2013, Claro, así que hace 9 años. perfecto, bravo. Sí, pues muchas gracias. Bueno, Y Madre Rosita tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer una pregunta o comentar algo? a ver, Adelante. ¿cómo no? ¿Cómo no? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yo también leí todo su libro. ¿Cómo? Que también leí todo su libro. Todos mis libros. Su libro. Ah, mi libro. Ah, ok. Su libro. Lo leí todo. Así que Eh, Alma Talva lo ha divulgado.
Sí, sí, Entonces ya no tengo yo que mandarles nada, porque ahí lo han visto completo y con fotos y todo. Sí. sí, sí, sí. Ta. Pero decirle bueno, de repente los entendimientos vienen de manera súper insólitas, porque, bueno, yo he comprado el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, pero cuando leí su libro y Sí, cuando a usted le llamó la atención que Prabhupada escribía de noche y usted lo fue a mirar, eh, a mí me hizo pensar, decir, tan tarde que él llegaba y se sentaba y escribía, a pesar de la edad que tenía, que podría haber dicho, tengo una edad, estoy cansado, me voy a acostar. Y, y dije yo, churra, y miré el Srimad Bhagavatam que compré, el Bhagavad Gita, y en ese instante dije yo, churra, estos libros son un tesoro, un tesoro. Aquí hay un esfuerzo, hay una dedicación de corazón, de alma, y realmente ahí recién como que le pude tomar el peso, Prabhu, a todo eso. Más encima, considerando que Prabhupada ya era una persona adulta, creo que no hay comparación. De verdad que no hay comparación. no hay nadie que dormir 2 horas. A las 10 se iba a descansar y a las 12 se levantaba. Y quizá hacía algún descansito por la tarde, pero poco, breve, porque todo el día era actividad, por lo menos lo que yo vi en Brindavan. Y cuando viajaba igual, él llevaba su equipo en todos lados, era la misma cosa. Toda la noche traduciendo y comentando las escrituras. Donde hay alguien así, eso es místico, eso es empoderado por Krishna de una manera. Y después la calidad y los significados escritos por él son en el mismísimo nivel desde el Bhagavatam. Él decía que le eran dictados y realmente son dictados, Krishna hablando a través de él. Y por eso que yo iba, cuando estaba en Milán, quería verlo, porque ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible viajar, dar la clase, atender entrevistas, hacer programas públicos, ¿eh? Irse a descansar y a las 12 de pie, a las 6 de la mañana cierra la cosa a caminar? Y en las caminatas, los devotos preguntas, y él se para ahí, como ya habrán visto muchos videos, ¿no? Respondiendo preguntas. Y después que de la caminata venía, cuando estaba en Vrindavan, circunvalaba el templo 3 vueltas y venía a Govinda. Govinda, Adipur, a ver las deidades. Después le hacíamos el Guru Puya y daba la clase. Sí, ahí yo me entendí que la disciplina. Después de la clase va a desayunar, ¿no? Y después entrevistas, problemas, gente que viene de todo el mundo. Siempre venía alguien a ver a Prabhupada para personalmente tratar algún asunto, siempre. Y por la tarde, a las 5 tenía un darshan en el templo, en el patio del templo, ¿no? Y hizo una combinación como todo lo que hacía. Lo mismo que él tenía esa manera de cocinar de una ollita, otra ollita y otra ollita, poniendo calculadamente el vapor de este arroz que estoy haciendo le sirve para estos vegetales que están arriba y para la otra cosa arriba. Ese era su sistema de cocina. Y ese mismo sistema yo lo vi en la prédica, en ese darshan, porque había llegado un yogi que todos nos quedamos espantados ahí en Brindavan, con las barbas y todo, y Prabhupada le estaba dando mucha atención y le había reservado en la guest house un cuarto para él, y era claramente un impersonalista, y los devotos estaban diciendo, ¿por qué Prabhupada le da tanta atención?
Y es que Prabhupada había visto que tenía mucho talento y que él podía traducir al hindi el Bhagavatam, ¿no? Y entonces, en, en esas reuniones por la tarde, en ese darshan a las 5 ponía a Shayananda leyendo en inglés, Prabhupada en el centro y el yogi al otro lado. Entonces él leía en inglés a Chayananda y el yogi leía en hindi. Y Prabhupada estaba en el centro, estaba callado. Lo que se estaba hablando, tenía mucha gente de Vrindavan a escuchar. Es como si él hablara, pero él no hablaba. Pero estaba haciendo un trabajo extra, que estaba viendo si la traducción era correcta, del inglés al hindi. Es fantástico. ¿No les Es parece? realmente fantástico y bueno, agradecerle también a usted, Prabhu, su generosidad, porque gracias a la lectura de su libro, creo que aprecié y entendí de mejor manera lo que Srila Prabhupada hizo por nosotros. No hay, Gracias, no hay Hare nadie que Krishna. sea igual a Prabhupada. O sea, eso de no dormir y tener la energía y tener una idea clara de cómo manejar todo, que fuera de serie. Bueno, somos muy afortunados de haber tenido a Prabhupada, de tenerlo todavía. Nos está mirando desde arriba y nos está dando energía para seguir. Bueno, Almatalva, ¿qué hacemos para el próximo lunes? Eh, el próximo lunes nos juntamos nuevamente y usted denos su asociación, pues, No, está y yo bien, le está bien. agradezco, ¿no? No, pero como tú siempre marcas un verso, por eso te preguntaba. Eh, el- Bueno, todos los bueno, versos de Bhagavad Gita son maravillosos, pero hay versos que a veces, tú me mandas uno cuando quieras. Ya está, no hay problema. sí, el, yo mañana se lo voy a mandar y bueno, Ah, eh, lo que usted me mandó, la experiencia de usted con Prabhupada, eh, lo, lo, lo transformamos a un archivo que se llama EPUB, que es muy fácil de leer, se puede leer en el celular, y aunque uno le agranda el tamaño de la letra, nunca se sale de los márgenes, ¿no? Es un nuevo sistema, y se lo mandé a, a 5 devotos, y bueno, la Madre Rosa, la Madre Viviana, a Bhakta René, Madre Janavi. Entonces yo también lo he leído y ha sido como súper maravilloso, digamos, su autobiografía, la relación con Prabhupada. Sí, a mí me parece que Krishna lo puso en esa situación y su niñez con, con los jesuitas y todo. Es como una vida de preparación de Krishna para la vida espiritual, ¿no? Pero ya tenía esa, Krishna lo colocó en esa situación y bueno, si usted pudiera venir a Chile cuando pudiera venir, va a ser muy bueno. Tenemos un Madre Yanavi que vive cerca de Santiago. Son toda una familia de devotos y pudiéramos reunirnos ahí para hacer un retiro, un programa, sería espectacular. Ahí fantástico. hay En muchos enero devotos, ¿no? En ese lugar. yo creo que iré a Argentina. No sé cuándo es que se compró una casa y se está remodelando por dentro y apenas esté lista nos vamos, quizá a la mitad de enero, así. Y después de que esté unos cuantos días ahí, yo puedo dar ya un salto para Chile. Sí, el grupo de estudio que tenemos, que son 25 personas, se llama Tuyanti Shah Ramanti Shah. Y bueno, si el grupo de estudio digamos, vamos a seguir con las actividades de prédica, los pies de Prabhupada pueden quedar en ese lugar, si usted nos quiere bendecir con eso, y así todos los devotos que van a estudiar ese lugar pueden disfrutar de eso, sería maravilloso. Y bueno,
si no, poder hacer una copia y dejar una copia acá y que usted se quede con el original. Cualquiera modalidad va a ser bien recibida, ¿no? Bueno, de Así acuerdo. que, Ahí ver lo que Krishna quiera. bueno, nos conectamos el otro lunes y muy agradecido por su tiempo, ¿no? Gracias a ustedes y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu. Gracias. Ya. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhupada.